Amén, iglesia, ¿cómo están? Bien, hoy somos pocos, pero bueno, amén. La palabra dice que donde hay dos o más, ahí está el Señor reunido. Damos también un saludo especial a las personas que nos están viendo. No sé si de pronto les llegó por ahí una invitación con el título de este mensaje. No sé si alguno por ahí lo habrá visto. Ah, bueno, lo tenemos aquí atrás. Dios, ¿qué hago? Dios, ¿qué hago? ¿Alguna vez se ha preguntado eso? ¿Cierto? De pronto como a mí también te ha pasado que estamos en algún momento en que no sabemos qué hacer y decimos, Dios, ¿qué hago? Ayúdame, Señor. Bien, creo que todos en algún momento lo hemos preguntado y esta semana el Señor me ha permitido que pueda estructurar este mensaje basado en esta situación. ¿Y qué tiene que ver este mensaje? Tiene que ver con decisiones. Bien, decisiones como la canción Decisiones, ¿sí la he escuchado también? Cada día. Así es. Decisiones, todos los días, toda nuestra vida nosotros tenemos que tomar decisiones. Bien, una decisión, por ejemplo, es venir aquí a este lugar y reunirnos, ¿cierto? Es una decisión que cada uno toma. Hagamos una retrospectiva de nuestro día a día. Cuando abrimos recién los ojos y decidimos levantarnos, ¿cierto? Hay una decisión que estamos tomando. Decidimos ir a bañarnos, por ejemplo, algunos, ¿cierto? Otros, si nos da pereza, decidimos no bañarnos. Hacer el desayuno, ¿cierto? Salir al trabajo, todo esto es una decisión que tomamos. Voy a ir caminando, voy a irme en bicicleta, para los que tienen de pronto más, puedo irme en carro, ¿cierto? Los que no, que nos toca en Transmilenio, entonces pues en Transmilenio. Todo es una secuencia de decisiones que tenemos que tomar en el día a día. Bien, y hay muchas de esas decisiones que tomamos que pueden que sean insignificantes y que no tengan mucho valor en lo que vayamos a desarrollar, pero hay muchas de esas que, aunque pensemos que son insignificantes, con el tiempo nos daremos cuenta de que son muy importantes, ¿sí? El tiempo nos dirá después qué tan importantes son esas decisiones que tendremos que tomar. Quiero citar aquí una frase de un filósofo muy conocido. Dice, el pensamiento condiciona la acción. Pongamos atención. El pensamiento condiciona la acción. La acción determina el comportamiento. El comportamiento repetido crea hábitos. El hábito estructura el carácter y el carácter marca el destino. Esta frase la dijo Aristóteles por allá en el año 300 quizás antes de Cristo. Bien. Pero me pareció una frase importante para citar el día de hoy. Y podríamos llegar a relacionarla con que nuestras decisiones marcan el rumbo de nuestra vida. Bien. Hay un texto en Proverbios 4 que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque Él determinará el rumbo de nuestra vida. En una versión dice, Él determinará el rumbo de nuestra vida. Podríamos relacionarlo también. Nuestras decisiones determinarán el rumbo de nuestra vida. Y puede que ya lo estemos viendo. Y puede que muchas decisiones que tomamos hoy en día, en unos años veremos cómo marcarán el rumbo de nuestra vida. Muchas de estas decisiones que tomamos en el día a día también no solamente nos afectan a nosotros, y eso es algo que muchas veces olvidamos o no queremos llegar a pensar. Las decisiones que tomamos muchas veces van a afectar personas a nuestro alrededor. Bien, y por eso es que tenemos que tener mucho cuidado con las decisiones que tomamos. Estas decisiones siempre tienen un fundamento o una base, ¿sí? Van a estar basadas siempre en una estructura que ya veremos más adelante. Mira, la palabra de Dios está llena de historias de personajes de la Biblia que tuvieron que tomar muchas decisiones y nosotros las vemos plasmadas allí. Hoy quiero que nosotros nos fijemos en dos de ellos que tuvieron que vivir una circunstancia similar, pero que actuaron de manera distinta. Puede que de alguna u otra manera podamos sentirnos identificados con ellos. Son dos personajes muy conocidos y que seguramente ya habremos visto en algún momento o habremos escuchado. Uno de ellos era José. ¿Se acuerdan de José? José, el hijo de Jacob, con sus dos hermanos que lo vendieron, ¿cierto? Y llegó a la tierra de Egipto a ser esclavo, pero que el Señor lo levantó para ser rey, ¿de acuerdo? José, en una de estas circunstancias que estaba viviendo, tuvo que vivir una situación que no sé si en algún momento nosotros nos hemos puesto en sus zapatos,
pero quiero que la leamos. Dice Génesis capítulo 39, versos del 1 al 18. Vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Vamos a recordarlo por si ya lo habían visto. Lo tenemos aquí atrás, también va a aparecer. Dice: cuando los mercaderes ismaelitas llevaron a José a Egipto, lo vendieron a Potifar, un oficial egipcio. Potifar era capitán de la guardia del faraón, rey de Egipto. El Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Aquí nos están dando un breve contexto de lo que tenía que pasar José en ese momento. Dice: Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Eso agradó a Potifar, quien pronto nombró a José su asistente personal. Lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones. Vemos cómo, a pesar de la circunstancia que vivía José en ese momento, el Señor lo había levantado y lo había puesto sobre todos los demás. Desde el día en que José quedó encargado de la casa y de las propiedades de su amo, el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José. Todos los asuntos de la casa marchaban bien, y las cosechas y los animales prosperaban. Pues Potifar le dio a José total y completa responsabilidad administrativa sobre todas sus posesiones. Con José a cargo, Potifar no se preocupaba por nada, excepto que iba a comer. José era un joven muy apuesto y bien fornido, así como yo, ¿cierto? Y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales. Ish, aquí ya se empieza a poner tenso el asunto. Ven y acuéstate conmigo, le ordenó ella, pero José se negó. Mire, le contestó, mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada, con excepción de usted, porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. Día tras día, ella seguía presionando a José, pero él se negaba a acostarse con ella y la evitaba tanto como podía. Cierto día, sin embargo, José entró a hacer su trabajo y no había nadie más allí. Ella llegó, lo agarró del manto y le ordenó: vamos, acuéstate conmigo. José se zafó de un tirón, pero dejó su manto en manos de ella al salir corriendo de la casa. Cuando ella vio que tenía el manto en las manos y que él había huido, llamó a sus siervos. Enseguida todos los hombres llegaron corriendo. Miren, dijo ella, mi esposo ha traído aquí a este esclavo hebreo para que nos deje en ridículo. Él entró en mi cuarto para violarme, pero yo grité. Cuando me oyó gritar, salió corriendo y se escapó, pero dejó su manto en mis manos. ¿Qué tal, no? Mujeres, Dios mío. Mentiras. Dice, ella se quedó con el manto hasta que su esposo regresó a la casa. Luego le contó su versión de lo sucedido. Ese esclavo hebreo que trajiste a nuestra casa intentó entrar y aprovecharse de mí, pero cuando grité salió corriendo y dejó su manto en mis manos. Vamos a leer hasta allí. Básicamente lo que sucedió después fue que José fue encarcelado por esto que realmente no había cometido, ¿no? Pero quiero que pongámonos en esa situación. No sé si alguna vez usted se ha puesto a pensar, sobre todo nosotros como hombres, sabemos que muchas veces en esta área sexual somos muy débiles, ¿bien? Entonces quiero que coloquémonos en esas circunstancias, pero también las mujeres, no estaría mal. Y pensemos todo lo que estaba viviendo José en ese momento. Imagínense que tuviera esa tentación cada día, porque nos decía este texto que día tras día ella estaba allí presionándolo. Es decir, él no solamente tuvo que negarse esta vez, seguramente tuvo que haberlo hecho muchas veces. Algunos podrían llegar a pensar, no, pero seguramente ella estaba feíta, seguramente ya era mayor, ya era arrugadita, no era tan difícil. Póngase a pensar si era la esposa del primer oficial del rey egipcio, seguramente sea de las mujeres más hermosas que hayan en ese momento. La Biblia no lo menciona, pero podríamos deducirlo, ¿bien? Sin importarlo, quiero que nos pongamos en esa situación y cómo nosotros podríamos llegar a decir no en una situación en la cual ya estamos prácticamente en la boca del león, como quien dice. Bien, quiero que fijemos algo que dijo José allí. Y dice, ¿cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. Es decir, José se acordó de Dios en ese momento y en esa situación específica. Sabía lo que él era. Sabía quién era él. ¿Cómo es que José podía llegar a tomar esta decisión? Como les decía anteriormente, todas nuestras decisiones siempre tienen una base, ¿sí? Siempre están fundamentadas sobre alguna base, ¿de acuerdo?
Este es un sistema de creencias que constituye la base de las decisiones. Bien, todos tenemos creencias, todos, absolutamente todos tenemos fe en algo. Aún así, los que digan que son ateos, que son no creyentes, tienen siempre fe en algo, ¿sí? Si no, pregúntele a cualquiera de los que están allí si alguna vez se ha hecho una prueba para saber si su papá es realmente su papá, ¿sí? La mayoría de gente no lo ha hecho, pero confía en que es así, ¿cierto? Nosotros que nos parecemos a nuestros papás no hay problema porque no tenemos cómo negar. Pero aún así la gente tiene fe de que eso es así. O cuando uno va a tomar un vuelo a otro país, usted va y se cerciora de si el capitán sí estudió realmente, si hizo su carrera, si sabe volar ese avión, no. Usted se sube a ese avión y confía en que él va a llegar, ¿cierto? Entonces todos tenemos siempre fe en algo, tenemos alguna creencia en algo, ¿de acuerdo? Entonces, estas creencias que nosotros tenemos es por las cuales nosotros también basamos nuestras decisiones, ¿bien? Pero hay dos conceptos que quiero que lo anoten, si de pronto tienen donde anotar, que van a recordar. Estos dos conceptos son por los cuales nosotros, los seres humanos, vamos a basar nuestras decisiones, siempre, ¿de acuerdo? Son dos que van a, podríamos decir así, enlazar todas las decisiones, ¿bien? Uno de ellos es principios, ¿de acuerdo? Y el otro de ellos es preferencias, o podríamos decirle también gusto personal, ¿bien? Los principios los podríamos definir de la siguiente manera: regla moral con base bíblica que guía nuestra conducta, ¿bien? Nosotros, por ejemplo, como cristianos, como hijos de Dios, nos basamos en los principios, ¿ves? En los principios bíblicos para tomar nuestras decisiones, o al menos eso es lo que deberíamos hacer, ¿no? Porque hoy en día se ve de todo. Y las preferencias o el gusto personal podríamos definirlo como decisiones basadas en gustos, caprichos o antojos personales. ¿Bien? Por ejemplo, un día me levanté y dije, hoy tengo pereza de ir al trabajo. Entonces voy a llamar al jefe y voy a decirle, jefe, es que estoy enfermo y no quiero ir, me siento cansado, no tengo aliento. Hoy no voy a querer ir. Esa es una decisión basada ¿en qué? En preferencias, caprichos o gustos personales. ¿Por qué? Porque no tenía ganas de ir a trabajar. A cualquiera sé que le ha podido pasar, pero entonces yo voy a tomar una decisión basada en ello. Pero esta manera de pensar es muy peligrosa. ¿Bien? ¿Por qué? Porque esta manera de pensar se basa solamente en las condiciones que yo estoy viviendo en este momento. ¿Sí? Está basado en lo que yo estoy sintiendo en este momento específico. ¿Bien? Por ahí dicen algunos que cuando uno está enojado no debería tomar decisiones, ¿cierto? Decisiones enojadas son decisiones que uno va a errar. Entonces, por ejemplo, pongámonos a pensar un poco quién éramos cada uno de nosotros hace 5, hace 10 años. ¿Creen que hoy en día han sido mejores personas? ¿Creen que ha cambiado su forma de pensar? 10, 20 años. Seguramente sí, ¿cierto? Yo hace 5, 10 años pensaba de una manera y conforme fue avanzando ya voy pensando de otra manera. Entonces, ¿qué nos puede hacer pensar que si tomo decisiones basado en mis sentimientos, el día de mañana no me voy a arrepentir de lo que estoy tomando de esa decisión? Si nuestros sentimientos son tan cambiantes cada día, ¿cierto? Por eso es que esta manera de pensar es muy peligrosa. Es muy, muy peligrosa. Quiero que leamos ahora la otra historia de otro de los personajes muy conocidos de la Biblia, y es el rey David. También recuerdan al rey David, ¿cierto? También haciendo un breve contexto del rey David, fue aquel que venció a Goliat con una onda, ¿no? Bien, el más pequeño de sus hermanos, pero que el profeta Samuel, el Señor le reveló que iba a ser el rey de Israel. Bien, y ya después el Señor lo levantó, lo hizo rey de Israel. Y en una de esas circunstancias también tuvo una situación muy similar a la que vimos con José. Dice la palabra de Dios en 2 de Samuel capítulo 11 versos del 1 al 27. Vamos a leerlo también en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: en la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. Destruyeron al ejército amonita y situaron la ciudad de Rabá. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Una tarde, después del descanso de mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio.
como quien dice, ahí relajado. Mientras miraba hacia la ciudad, vio a una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer y le dijeron, es Betsabé, hija de Eliam y esposa de Urías, elitita, es decir, una mujer casada. Así que David envió mensajeros para que la trajeran, y cuando llegó al palacio se acostó con ella. Como quien dice, le valió. Luego ella regresó a su casa. Betsabé recién había terminado los ritos de purificación posteriores a su periodo menstrual. Tiempo después, cuando Betsabé descubrió que estaba embarazada, le envió el siguiente mensaje a David: estoy embarazada. Entonces David envió un mensaje a Joab: mándame Urías elitita, es decir, al esposo de ella. Así que Joab se lo envió. Cuando Urías llegó, David le preguntó cómo estaban Joab y el ejército y cómo marchaba la guerra. Después le dijo a Urías: vete a tu casa a descansar. David incluso le envió un regalo a Urías apenas este dejó el palacio. Pero Urías no fue a su casa, sino que durmió esa noche a la entrada del palacio con la guardia real. Aquí, como para hacer una breve explicación, pues imagínense esa situación. David se había acostado con Betsabé, había quedado embarazada. Entonces, ¿qué dijo David? No, pues voy a llamar a Urías, el esposo, y voy a hacer que se acueste con ella para que piense que el que quedó embarazada pues fue de él y no de mí. Pero nos dice aquí que Urías ese día no durmió en su casa, sino que quedó en la noche a la entrada del palacio. Dice: pero Urías no fue a su casa, sino que durmió esa noche a la entrada del palacio con la guardia real. Al enterarse David de que Urías no había ido a su casa, lo mandó a llamar y le preguntó: ¿qué pasa? ¿Por qué no fuiste anoche a tu casa después de haber estado fuera por tanto tiempo? Urías le contestó: el arca y el ejército de Israel y el de Judá están viviendo en carpas, y Joab y los hombres de mi señor están acampando a cielo abierto. ¿Cómo podría yo ir a casa para beber, comer y dormir con mi esposa? Juro que jamás haría semejante cosa. Está bien, quédate hoy aquí, le dijo David, y mañana puedes regresar al ejército. Así que Urías se quedó en Jerusalén ese día y el siguiente. David lo invitó a cenar y lo emborrachó, pero aún así no logró que Urías se fuera a su casa con su esposa, sino que nuevamente se quedó a dormir a la entrada del palacio con la guardia real. Entonces, a la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab y se la dio a Urías para que se la entregara. La carta le daba las siguientes instrucciones a Joab: pon a Urías en las líneas del frente, donde la batalla sea más violenta. Luego retrocedan para que lo maten. Así que Joab asignó a Urías a un lugar cerca de la muralla de la ciudad, donde sabía que peleaban los hombres más fuertes del enemigo. Y cuando los soldados enemigos salieron de la ciudad para pelear, Urías elitita murió junto con varios soldados israelitas. Luego Joab envió a David un informe de la batalla. Le dijo a su mensajero: informa al rey de todas las novedades de la batalla, pero tal vez se enoje y pregunte: ¿por qué las tropas se acercaron tanto a la ciudad? ¿Acaso no sabían que dispararían desde la muralla? ¿No fue Abimelec, hijo de Gedeón, muerto en Tebes por una mujer que le tiró una piedra de molino desde la muralla? ¿Por qué se acercaron tanto a la muralla? Bueno, creo que vamos a dejar el texto hasta ahí. Básicamente, y en resumen, David se acostó con Betsabé, una mujer casada, quedó embarazada, y él quiso cubrir ese pecado que había hecho. Y lo intentó de varias maneras, pero como quien dice, Dios no lo permitió, hasta que él dijo: voy a matar a Urías porque no tengo otra más que hacer. Bien, decía, estos dos personajes que vemos tuvieron que vivir una situación muy similar, ¿no? Una situación en la cual como hombres fueron tentados de diferentes maneras, pero cada uno de ellos tomó una decisión, ¿de acuerdo? Principios, basada en principios o en preferencias. Y cada uno de ellos también tuvo que vivir las consecuencias de esas decisiones que tomaron. Mira, hermanos, si nosotros basamos nuestras decisiones sin principios, vamos a estar sin rumbo en esta vida. No vamos a saber hacia qué puerto llegaremos. Cuando nosotros basamos nuestras decisiones sin tener principios claros de lo que estamos haciendo, nuestra vida va a ir por cualquier rumbo. Y nosotros lo vemos en el día a día. Ustedes van a ver alrededor en todo lugar donde caminen, van a ver muchas y miles de personas que están viviendo situaciones gracias a esas decisiones que han tomado. Ahora tú de pronto te preguntarás: pero ¿cómo puedo yo tomar decisiones correctas? ¿Cómo yo puedo decir esta es la decisión correcta para mí? Quizás has tomado muy malas decisiones a lo largo de tu vida y no sabes por qué.
Quizás realmente sí quisieras tomar esa decisión correcta, pero no sabes cómo hacerlo. Tenemos que entender algo también, y es que hay una diferencia muy grande entre saber hacer lo correcto y hacerlo. ¿Sí? Hay una diferencia muy grande entre pensar y actuar. Porque si nosotros analizamos la historia de estos dos hombres, seguramente ambos sabían qué hacer, ¿cierto? Ambos sabían qué era lo correcto, pero solo uno de ellos fue el que tomó la decisión correcta. El otro no lo hizo. Podemos saber qué decisión tomar, pero no la tomamos. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro carácter es débil. Miren lo que dice Gálatas capítulo 5, versos 16 al 26. Y esto nos puede dar una luz de cómo podemos realmente tomar decisiones correctas. Dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere hacer el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces, ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones, pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleva esta clase de vida no heredará el reino de Dios. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de los otros. Amén. Este pasaje es bastante claro con respecto a cómo es que nosotros tomamos nuestras decisiones y por qué estamos tomando estas decisiones. ¿Recuerdan el texto la frase que les dije al comienzo? Y esta frase decía, el hábito repetido, ¿sí? Ese es el que estructura el carácter. Muchas veces nosotros hemos tomado muchas malas decisiones y lo hemos hecho constantemente y esperamos que de un día para otro empecemos a tomar decisiones correctas. ¿Cómo podemos hacerlo si estamos realmente alejados de Dios? Hay otro término que nosotros debemos entender hoy y es convicción. ¿Bien? Convicción. ¿Cómo podríamos definirlo? Convicción. Principio al que nos apegamos y nos proponemos seguir. Mira, quizá puede que haya personas que tengan convicciones correctas sin ser cristianos, pero también van a tener muchas convicciones que van a estar completamente alejadas de la palabra de Dios. Es decir, van a ir a la suerte muchas de sus decisiones. Puede que algunas estén acertadas y otras no. Pero cuando estas convicciones se basan precisamente en los principios bíblicos de la palabra de Dios, es cuando podemos tener la certeza de tomar decisiones correctas. Nosotros, por ejemplo, como hijos de Dios, tenemos la convicción de que Jesús murió en la cruz por nosotros, ¿cierto? De que Jesús es el Hijo de Dios que vino aquí a este mundo y murió por nosotros, por nuestros pecados, y que algún día estaremos con Él. Esa es una convicción que nosotros tenemos, realmente, ¿de acuerdo? Ahora, pongamos un ejemplo. Imagínense que quizás alguno de los que son padres acá, en un día, en una noche pidió un domicilio, una pizza para comer. Llegó esta pizza a la casa, le pagó con un billete de 100 o de 50 y la persona le devuelve más las vueltas, le devolvió más. Y tú dices, una bendición del Señor, tome, ¿cierto? Gracias a Dios por esa bendición que el Señor me ha dado. Curiosamente, alguno de tus hijos estaba ahí. Y después el domingo, cuando llegaron a la iglesia, hablaban acerca de no robar en la prédica. Que eso no está bien, que el Señor nos manda no hacerlo y que como hijos de Dios no deberíamos hacerlo. Entonces tu hijo va y te confronta y te dice, papá, pero el domingo dijeron que no deberíamos robar.
y la persona que trajo las vueltas y las entregó mal y tú no le dijiste nada. Entonces, ¿qué está pasando allí? Que hay un choque entre lo que nosotros creemos y nuestra convicción y nuestras decisiones. ¿Bien? Nuestras decisiones tienen que ir siempre aferradas, ligadas con nuestra convicción. Siempre, siempre. Relacionando nuevamente el texto que leímos de José y David, ambos tenían esa convicción. Ambos eran hijos de Dios. La palabra nos dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y José también, seguramente. Es decir, ambos tenían esa convicción, solo que uno de ellos fue fiel a esa convicción, el otro no. Hay una cualidad importante que debemos nosotros tener también para tomar buenas decisiones. Una cualidad que también otro personaje muy conocido de la Biblia le pidió a Dios. ¿Quién se imagina qué es y cuál es esa cualidad? Pensemos ahí un momento. Salomón, ¿cierto? Salomón, justamente hijo de David. Aquí para hacer un paréntesis, Salomón fue hijo de David y de Betsabé. ¿Bien? Que muchos podrían decir, es terrible. Bueno, Dios usó las circunstancias que pasaron y sacó también a su hijo Salomón de ese matrimonio que fue más adelante. Es decir, Dios igual obra en medio de todas las circunstancias, pero las consecuencias siempre las veremos. Entonces, este hombre le pidió al Señor esta cualidad, que es ¿cuál? Sabiduría, ¿cierto? Nosotros, si abrimos nuestras Biblias virtuales, más que todo, que ahí es más fácil a veces encontrar, quiero que hagamos el ejercicio y colocamos esta palabra y nos va a hablar. Mira lo que dice Santiago 1.5. Estos textos no los pasé, perdón, los voy a leer muy rápidamente. Santiago 1.5 dice: si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se las dará. No los reprenderá por pedirla. Salomón también es escritor de los Proverbios, un libro de la Biblia muy importante y fundamental también para tomar buenas decisiones. Dice Proverbios capítulo 1, verso 7. El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Así vamos a encontrar muchos textos. Dice Proverbios 8:11, pues la sabiduría es mucho más valiosa que los rubíes, nada de lo que uno pueda desear se compara con ella. Y así muchos más textos. Mira, la sabiduría nos va a dar un panorama muchísimo más amplio de lo que está sucediendo en un momento específico para tomar una decisión. Y no confundamos sabiduría con inteligencia, porque no es lo mismo. Sí, una persona puede ser muy inteligente, tener mucho conocimiento del mundo, de historia, de todo lo que ha pasado alrededor del mundo, pero uno lo puede verlo y ver que toma decisiones nefastas. Es decir, no es una persona sabia. Por eso dice aquí, la sabiduría es más importante que cualquier otra cosa y una cualidad fundamental para que nosotros podamos tomar decisiones. Pero ¿quién es el que da esa sabiduría? El Señor nuestro Dios. Entonces, como les decía, la sabiduría nos va a dar un panorama muchísimo más amplio de lo que está sucediendo. ¿Bien? Ahora, tú puedes conocer todo lo que está sucediendo, todo lo que está pasando, y aún así tomar la decisión que tú quieras y que tú deseas. Es decir, como lo hizo David. Seguramente era una persona que tenía a Dios, ¿sí? Que era una persona que había servido al Señor, pero que en un momento específico quiso tomar la decisión que él quería. ¿Bien? Y otra cosa muy importante que debemos entender es, podemos tomar las decisiones que queramos, asumamos las consecuencias. ¿Bien? La gente quiere vivir de la manera que quiere y no quiere asumir las consecuencias de las decisiones que toma. Hoy en día es tan común verlo. Podemos poner un ejemplo en los jóvenes, por ejemplo. Muy común. Los jóvenes quieren tener relaciones sexuales antes del matrimonio con todo el mundo. Y allá las chicas quedan embarazadas. ¿Y qué optan por hacer? Abortar. No, yo no quiero tener ningún problema con eso. Entonces quieren tomar las decisiones que ellos crean convenientes, pero no quieren asumir las consecuencias. Entonces, si tú quieres tomar una decisión basada en lo que tú quieras, en tus preferencias, tómala. Asume las consecuencias. Asume las consecuencias. Dice también una frase, es de sabio aprender de los errores, ¿cierto?
Eso es una excusa que comúnmente se escucha. Pues igual, si me equivoco, pues aprendo. Es de sabio aprender de los errores, pero es más sabio aún aprender de los errores de los demás. ¿Sí? Guárdate esa frase. Es de sabio aprender de los errores. Es más sabio aún aprender de los errores de los demás. ¿Por qué? Porque te van a evitar el sufrimiento. Ahora, si te equivocaste, no pudiste nada más que hacer, asume las consecuencias. ¿Sí? Tampoco vas a salvarte del sufrimiento. Claro, Dios te va a perdonar, Dios nos ha perdonado muchas cosas, pero hoy estamos viviendo las consecuencias de lo que hemos hecho. Entonces, si nosotros ya sabemos cuál es la mejor manera de tomar decisiones, o normalmente la gente lo sabe, ¿por qué creen que la gente toma malas decisiones? ¿Por qué se imaginan que esto pueda llegar a pasar? Yo tengo dos razones por las cuales creo que esto sucede. La primera de ellas es por temor al rechazo. La gente tiende a temer de lo que dirán los demás, ¿sí? ¿Cómo es posible que ya todos hayan tenido relaciones sexuales y yo no lo haya hecho? ¿Sí? Tengo miedo de que me miren como el... Todos van a hacer esto y yo no lo hago. ¿Sí? Cualquier persona actuaría de esta manera y yo no lo hago. Entonces tienen temor a lo que dirán los demás y por eso llegan a tomar decisiones basadas en preferencias. Y la segunda de ellas es por falta de convicción moral. Falta de convicción moral. Es decir, sus convicciones no están firmes. Pueden llegar a creer que algo es así, pero no van a actuar conforme a eso, como lo hizo David en este momento que leímos. Esas son las dos razones por las cuales yo creo que la gente toma malas decisiones todos los días. Ahora quiero que veamos unos beneficios de tomar decisiones basados en los principios bíblicos. El primero de ellos es que los principios nos protegen. Recuerde eso, los principios nos protegen. Dios no colocó esos principios en la palabra solamente para que nosotros no queramos disfrutar, ¿sí? Para que no la pasemos bien, no la pasemos chévere. No, no se trata solamente de eso. Se trata de que Él sabe que si nosotros tomamos esas decisiones, vamos a sufrir. Por eso los principios nos protegen. Quizás al comienzo creamos que no es así, pero en el futuro lo vayamos a ver. Y el segundo de estos, el segundo punto que también es una ventaja de tomar decisiones por los principios es que tendremos una convicción moral fuerte. ¿Sí? Es decir, tendremos un carácter. Quiero que me entiendan, un carácter fuerte no se trata de que entonces me enojo por cualquier cosa porque se tiende a ver de esta manera. Un carácter fuerte quiere decir precisamente que no es movido por situaciones o circunstancias. Es decir, nosotros debemos ser de carácter fuerte. Un carácter débil es el que se enoja por cualquier cosa, el que toma decisiones basadas solamente en sentimientos, en emociones. No, el carácter fuerte es precisamente el que no es movido por las situaciones y las circunstancias. Es decir, vamos a ser hombres y mujeres de palabra. Si decimos algo, lo hacemos, ¿sí? De disciplina. Y yo sé que en algún momento nosotros queremos ser ese tipo de personas. ¿Por qué? Justamente la palabra dice que todo el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no. La palabra de Dios es una y siempre será la misma. Y el tercero de estos beneficios es que nosotros vamos a poder vivir para Jesucristo. Y aquí es donde la gente hace una pausa y ya no está dispuesta a seguir. ¿Por qué? Porque la mayoría lo que quieren de Dios es que sea como ese genio de la lámpara. No sé si han visto Aladín, la película, ¿cierto? Este hombre que saca la lámpara y sale el genio y le cumple los deseos, ¿cierto? Eso es lo que la mayoría de gente quiere recibir de Dios. Quiere que Él sea ese genio, que lo acompaña, que le vaya bien en todo, que lo bendiga, que le dé el trabajo, que le dé la familia, que le dé todo. Pero yo no quiero tener ningún tipo de compromiso con Él. La palabra de Dios también nos dice, cualquiera que quiera ser mi discípulo tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme, ¿cierto? Lo veíamos en la última predicación. Pero la gente no, la gente solamente quiere recibir de Dios las cosas buenas. Quieren tenerlo ahí en el escapulario, en donde están, acordarse cuando lo ven, la bendición, y seguir viviendo como ellos quieran. Recordemos algo
Creo que todos los que estamos aquí como hijos de Dios, pero también si alguna de las personas no lo es, la palabra de Dios está llena de promesas, de bendiciones, ¿sí? De amor, de gozo, de paz para los que son hijos de Dios. Estas promesas se cumplen para aquellos que son hijos de Dios. Si tú no eres un hijo de Dios, lamento decirte que estas promesas no son para ti. Entonces, si queremos vivir basados en lo que dice la palabra de Dios, tenemos que actuar como ella dice. Así estas promesas van a ser cumplidas en cada uno de nosotros. Como les decía, uno de estos beneficios es vivir para Jesús. Y cuando nosotros recibimos al Señor y entendemos qué significa realmente ser sus hijos, empezamos a preguntarnos cuál es nuestro propósito y el por qué estamos acá. ¿Sí? No se trata solamente de las cosas materiales, no se trata solamente de lo que podamos llegar a conseguir. Mira, Dios te puede bendecir en todo lo que tú hagas aquí en esta tierra, darte muchas riquezas, darte posesiones, una familia, todo. Pero algún día vamos a partir de aquí y todo eso que nosotros hemos construido, aquí se va a quedar. Por eso es que uno de los beneficios más importantes de seguir a Jesús es que todo lo que vayamos a construir es eterno. No se trata solamente de lo que está aquí. Él nos dijo que lo realmente importante es lo que está allá en el cielo. Busca primeramente el reino de los cielos. Entonces, quiero que entendamos que claramente nosotros debemos tomar buenas decisiones en nuestra vida. Estas determinarán el rumbo de nuestra vida. Pero lo más importante y la decisión más importante que nosotros debemos tomar es recibirlo a Él, entregarle nuestro corazón. La Biblia también dice, para todos los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Aún incluso cuando lleguemos a tomar una decisión que de pronto no es correcta, si amamos al Señor con nuestro corazón, Él va a usar esa circunstancia a nuestro favor. Es decir, no tenemos que perder. Siempre todas las decisiones que tomemos van a estar basadas en lo que dice la palabra de Dios y el Señor estará con nosotros. El Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en Juan 3:16 nos dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, la decisión más importante, hermanos, que debemos tomar es recibir al Señor en tu corazón. Yo la tomé y muchos de nosotros la tomamos hace quizás algún tiempo y podemos decir que es la mejor decisión que hemos tomado. Que a pesar de tomar decisiones incorrectas en nuestra vida, siempre el Señor ha usado esas circunstancias para tenernos hoy aquí. Así que quiero invitarte a que nos coloquemos en pie, que cierres tus ojos allí donde estás, si en tu corazón lo sientes y si has visto que no has tomado esa decisión aún, quiero invitarte a hacerlo, a que junto conmigo y con los que estamos acá puedas decirle, Señor, te agradezco, Padre, por este tiempo, Señor, esta mañana en que puedo estar aquí en este lugar, Dios. Señor, reconozco que muchas veces he tomado malas decisiones en mi vida. He tomado decisiones que me han causado sufrimiento, dolor, tristeza. Que quizás no quisiera estar en esa situación, Señor, pero entiendo que he vivido una vida alejado de ti. Te pido, Señor, que tú, Espíritu Santo de Dios, puedas entrar a mi corazón, Dios. Puedas transformar todo aquello que no te agrade, Dios. Todo aquello que está causando, Dios, que esté tomando decisiones incorrectas en mi vida. Deseo realmente poder conocerte a ti, Señor. Poder vivir contigo día a día, Dios. Aferrarme a tu palabra, Señor, y entender, Dios, que tú quieres lo mejor para mí, Dios. Hoy, Señor, te recibo aquí en mi corazón, Dios, y te pido que puedas caminar conmigo, Dios. Perdona, Señor, mi maldad, Dios. Perdona todo aquello, Señor, que he hecho que quizás no te ha agradado. Tu palabra dice, Dios, vengan a mí todos aquellos que estén cargados y cansados, y yo los haré descansar. Tú, Señor, eres el que nos dará el descanso, Dios. Y podremos ver, Señor, tu Espíritu, Señor, reflejado en cada uno de nosotros.
Gracias, Señor, gracias porque en mi vida, Señor, te he visto y has sido real, Dios. Porque has obrado en mí, Señor, me has guardado de tomar decisiones, Señor, incorrectas. Porque tu Espíritu Santo me va guiando, Señor, en ese caminar diario. Ayúdame, Señor, a tomar las decisiones correctas de hoy en adelante, Señor. Y la primera de ellas, Señor, que sea recibirte a ti en mi corazón y vivir, Señor, contigo. En el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por estar aquí en medio de nosotros, en cada corazón, hablándonos, Señor, rearguyendo nuestro espíritu, Señor, confrontándonos y hablando la verdad a cada uno de nosotros. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te invito para que te suscribas a este canal, compartas este video con tus familiares y amigos y así juntos podamos llevar la palabra de Dios. Si vives en Bogotá, te invito a nuestras reuniones presenciales todos los domingos a las 11 de la mañana en la dirección que aparece en pantalla. Dios te bendiga.